Entre las antiguas páginas de la Biblia se esconden secretos ocultos y misterios que despiertan la curiosidad y el temor. Los ángeles, seres celestiales de poder y sabiduría, desempeñan un papel intrigante en las escrituras sagradas. Sin embargo, existe un grupo de ángeles que permanecen envueltos en un velo de misterio y enigma, los Ofanim, los ángeles más misteriosos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. El libro de Génesis relata instancias de ángeles interviniendo en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro del Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el periodo de peregrinación en el desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de la ley y en los escritos de Moisés 32 veces. Los ángeles de Dios no son presentados en las escrituras como las huestes del cielo, son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico en el mundo, al igual que el mundo demoníaco. El mundo angelical también está oculto, quizás no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No podemos lidiar con ellos, pero pueden destruir reyes. Antes de seguir descubriendo los misterios que rodean a estos seres divinos, no olvides suscribirte para formar parte de esta comunidad. Esto nos lleva a los ángeles más misteriosos en la Biblia, los Ofanim. ¿Qué son los Ofanim? El término Ofan en el antiguo hebreo se refiere a ruedas, el singular es Ofan. Las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento y los Ofanim pueden referirse a ruedas normales en un carro o carreta, pero lo que particularmente nos interesa son las ruedas en el trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Este profeta que tuvo esa visión asombrosa vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, específicamente durante el exilio babilónico. Esto podría indicar la razón detrás de su nombre, que significa Dios fortalece. Ezequiel fue uno de los 10,000 prisioneros capturados de Jerusalén durante la conquista de Nabucodonosor en el año 597 a.C. Profetizó muy probablemente en Babilonia para los exiliados en los asentamientos, junto al río Quebar. El ministerio de Ezequiel fue absolutamente necesario para los exiliados, para aquellos que creían y obedecían sus palabras, había esperanza de vida, pero para los demás estaba garantizado el juicio. El ministerio de Ezequiel demostró que Dios seguía comunicándose con ellos, incluso en tiempos de juicio severo. Aunque fueron castigados, no fueron abandonados. Mientras Jeremías hablaba en Jerusalén, otra voz predicaba a los exiliados en Babilonia para informarles sobre los planes de Dios, ambas voces eran igualmente poderosas. Ezequiel vio a los Ofanim durante su exilio, cuando Dios se le apareció. Dios utilizó ese encuentro para iniciar el ministerio profético de Ezequiel, mostrándole una visión sorprendente. Es difícil definir cómo se representan los Ofanim en esta visión sin considerar la totalidad de la revelación. Dios eligió abrir los cielos ante los ojos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando tuvo la visión, sucedió en el 10º año, en el 5º día del 4º mes, estando él en medio de los cautivos junto al río Quebar. Se abrieron los cielos y tuvo visiones de Dios. En el 5º día del mes, en el 5º año del cautiverio del rey Joaquim, la palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel hijo de Buzi, el sacerdote, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y allí vino sobre mí la mano del Señor. Ezequiel observó que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con fuego revoloteaba y un resplandor la rodeaba. En medio de la nube había algo como el brillo del ámbar. Intentaba poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente, utilizando comparaciones para describirlo. Ezequiel percibió una nube oscura y amenazadora de relámpagos y fuego acercándose desde el norte. Dentro de la nube había 4 seres luminosos que brillaban intensamente. A pesar de tener apariencia humana, no eran humanos en absoluto, cada uno tenía 4 caras diferentes, una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. El profeta no registró sus nombres en Ezequiel 1, donde comenzó el relato de su visión, pero en el capítulo 10 fueron identificados como querubines. En el versículo 5 al 7, en medio de ellos había algo parecido a seres vivientes, y esta era su apariencia, tenían forma humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
Sus piernas eran rectas y sus pies parecían cascos de becerro, resplandecientes como bronce pulido. Ezequiel vio y describió estas criaturas con términos familiares. Antes de presenciar a los Ofanim, identificó a estas criaturas como querubines, un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva de la gracia. No sabemos cómo reaccionó Adán al presenciar por primera vez a estos gloriosos querubines en la historia humana, tal vez asombro, miedo y maravilla vengan a la mente. En Éxodo 25, Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo hacer varios artículos del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios prometía encontrarse y comunicarse con Moisés. Los querubines, asociados a la misma presencia de Dios, estaban detalladamente representados. Ezequiel vio a los querubines en la presencia de Dios, constantemente glorificándolo. Aunque los artistas representan a los querubines, plural de querubín, como pequeñas criaturas angélicas y regordetas, la Biblia los describe como asistentes del trono de Dios y ejecutores de su voluntad. En Ezequiel 1, 8-10, debajo de sus alas, en las 4 caras, cada uno tenía manos de hombre, y las 4 tenían alas. Y el aspecto de sus caras era el siguiente: las 4 alas estaban juntas y sus caras no se volvían cuando caminaban, pero cada uno de ellos avanzaba con la apariencia de sus rostros, uno humano, posiblemente representando inteligencia, uno de león, representando fuerza, uno de buey, representando servicio, y uno de águila, representando elevación. Estas criaturas tenían alas y estaban listas para ir a donde el Espíritu las llevase. El Señor quería que Ezequiel comprendiera que Él está en todas partes. Aunque Ezequiel se encontrara en una tierra de cautiverio, no estaba solo, Dios estaba con él. Como creyentes en Dios, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, sin importar dónde estemos o qué desafíos enfrentemos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos brinda paz mental, sabiendo que siempre está con nosotros. En Ezequiel 1:11-14 se describen sus rostros y alas. Cada uno tenía 2 alas que tocaban las de otro ser y 2 que cubrían su cuerpo. Estos seres avanzaban en línea recta, sin necesidad de voltearse. Mientras estaban en medio de los seres vivientes, había algo que parecía brasas de fuego ardiente, como antorchas moviéndose entre ellos. El fuego era brillante y relampagueaba, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como relámpagos. Después de ver a los querubines, Ezequiel también vio las ruedas, similares a las ruedas de un carro. La mejor manera de imaginar lo que Ezequiel vio es pensar en un giroscopio, describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante tener en cuenta que Ezequiel estaba tratando de describir algo indescriptible. En los versículos 15-21, mientras observaba a los seres vivientes, vio una rueda en tierra junto a cada uno de los 4 seres. La apariencia y el trabajo de estas ruedas eran como el brillo del crisólito, todas tenían la misma forma, y parecía como si una rueda estuviera dentro de la otra. Cuando se movían, lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Sus bordes eran altos e impresionantes y estaban llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cada vez que se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. A donde quiera que el espíritu estuviera a punto de ir, iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban en consecuencia, ya que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que los querubines fueran, las ruedas los seguían. Ezequiel afirmó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo esto. ¿Qué estaba ocurriendo? También estaba observando la omnisciencia de Dios, los múltiples ojos que vio representaban el conocimiento completo de Dios. Él ve y sabe todo. Este poderoso libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios sobre 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigilante de los hebreos exiliados. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión en detalles vívidos. Como todos los líderes eficaces, él hablaba claramente. Un pastor alguna vez dijo que si estás confundido en el púlpito, confundirás a la congregación.
Ezequiel proporcionó visiones a través de analogías y luego aplicó esas visiones. Comunicó una imagen y luego compartió su perspectiva. Las visiones divinas siempre ayudan a un líder y a las personas a moverse en la dirección correcta. Una visión divina también parece incluir estos componentes. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, de modo que los seres se movían en la dirección en que las ruedas se movían. Fue realmente una visión impresionante, con las grandes ruedas, las criaturas vivientes, el fuego ardiente y los ojos en los bordes de las ruedas. Esta imagen marcante representa la providencia de Dios, siempre en acción, proyectando con complejidad, nunca errando y nunca retrasándose. Lo que Ezequiel describe en este pasaje es difícil de visualizar en su totalidad. Presumiblemente es la imagen de un magnífico trono de Dios, una escena de movimiento y actividad continua no solo por parte de las criaturas vivientes, sino también por parte del propio trono de Dios. La sensación es que las ruedas y su funcionamiento podían moverse en cualquier dirección, pero no había caos ni desorden en sus movimientos. Un comentarista bíblico popular afirmó que como una esfera, podían moverse en cualquier dirección sin necesidad de un mecanismo de dirección. En Ezequiel 1, 22-28, sobre las cabezas de las criaturas vivientes había algo parecido a un firmamento con un brillo increíble, como el del cristal extendido sobre ellas. Las alas estaban desplegadas una hacia la otra, y cada una tenía también dos alas produciendo un sonido como el de muchas aguas cuando se movían, semejante a la voz del Todopoderoso, el sonido de una multitud, como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban las alas, y una voz provenía de encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Cuando se detenían y bajaban las alas, se veía algo similar a un trono sobre el firmamento con apariencia de lapislázuli. Sobre lo que parecía un trono, en lo alto, había una figura semejante a un hombre. Desde la cintura para arriba tenía algo como metal brillante, como fuego alrededor de él, y desde la cintura para abajo, algo como fuego con un resplandor alrededor de él, semejante al arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando vi esto, caí rostro en tierra y escuché una voz que hablaba. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intentó describir las visiones y los sonidos de la criatura. Luego se dio cuenta de un trono ocupado por alguien con apariencia humana, pero que se asemejaba más a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que había. Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Dios le dio a Noé el arco iris como promesa después del diluvio. Juan vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel presenció un arco iris en medio de la tempestad, que simbolizaba la alianza y promesa de Dios, así como su poder divino. El mensaje transmitido es sobre el magnífico poder de Dios. Él estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que él está en control y que no hay nada que esté fuera de sus capacidades. La omnipotencia de Dios significa que ningún problema o dificultad que enfrentemos está más allá del poder de Dios para intervenir. Puede que no podamos manejarlo, pero Dios sí puede. No necesitamos preguntarnos. Cuando Ezequiel cayó postrado, fue expuesto a la gloria de Dios, la manifestación externa de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse con reverencia. Durante los desafiantes tiempos del ministerio de Ezequiel, Dios le recordó una visión para tranquilizarlo, asegurándole que aún estaba en control de su trono en los cielos. A pesar de estar lejos de Jerusalén, él sabía que Dios estaba con él. De la misma manera, los creyentes hoy pueden sentirse como si estuvieran exiliados en esta era actual. En el mundo actual, hay un aumento de maldad y comportamiento inmoral, incluso las personas que asisten a iglesias pueden parecer aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la descripción de la magnificencia de Dios dada por Ezequiel. Tal vez no veamos las ruedas como él las vio, pero sabemos que Dios está con nosotros donde sea que estemos y pase lo que pase. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Además, nos ha dado su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante. Debemos tener estas verdades en mente y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos desafiantes, hasta el día en que seamos llamados a unirnos a Él en el cielo. Puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio y expresó en este pasaje.
La descripción de los múltiples ojos es similar a como Juan describió a los propios querubines en Apocalipsis 4:6 de la Nueva Versión Internacional. En medio y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Las sensaciones de un conocimiento y una inteligencia excelentes. Las 4 ruedas y sus movimientos se alineaban con los 4 querubines mientras giraban, estaban interconectados de tal manera que Ezequiel pudo escribir que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel. Ezequiel llegó a entender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para los lectores modernos, pero es importante recordar que esta es una experiencia visionaria. Las características surrealistas pueden superar el realismo en estos pasajes. El trono de Dios está montado sobre ruedas dentro de ruedas en ángulos cruzados, de modo que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Los Ofanim han sido motivo de fascinación para muchos, y más tarde, escritores apocalípticos judíos les dieron vida propia. Las ruedas finalmente fueron reconocidas como un tipo separado de ángel, conocido como Ofanim. Algunos se refieren a los Ofanim como ángeles, aunque no hay una sola mención de ellos en las escrituras como criaturas angelicales. Sin embargo, escritores apócrifos judíos los clasificaron como una clase de ángel y los incluyeron en su jerarquía de ángeles junto con otros seres celestiales, como los serafines y querubines. Los Ofanim comparten similitud de vida, su poder sobrenatural y su intimidad cercana al trono de Dios. Estos seres no son simplemente un mecanismo final para mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los creyentes que algún día se encontrarán con una visión renovada del reino de Dios. Lo que los Ofanim revelan sobre Dios, tanto en apariencia como en funcionamiento, es asombroso. Los Ofanim que aparecen en la visión de Ezequiel demuestran el dominio absoluto de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas multidireccionales sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos es omnipresente, es decir, puede estar en todas partes todo el tiempo. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, el mismo Espíritu habita en los Ofanim, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines simbolizan la omnisciencia de Dios. Él ve todo y sabe todo. Es importante para los cristianos conocer el reino sobrenatural. Efesios 6 y 11 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Dios desea que los creyentes estén conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver, para que en el poderoso poder del Señor estemos preparados para enfrentar las artimañas que el enemigo ha preparado. En la sociedad actual, el extremismo está presente. Por un lado, hay creyentes que minimizan las partes sobrenaturales de su fe, insistiendo en mantener una visión naturalista caracterizada por una dependencia exclusiva en las verdades doctrinales para la vida cotidiana. Por otro lado, hay personas tan obsesionadas con el mundo espiritual debido a su fascinación que son de poca ayuda en la tierra. Primero, asegurémonos de que nuestros ojos estén abiertos a la realidad de la situación. Cuando un siervo estaba aterrorizado por el enemigo a su alrededor, el profeta dijo al joven: no tengas miedo. 2 Reyes 6 y 16. El mundo en el que vivimos no puede considerarse nuestro hogar. Hay un mundo que no podemos ver, pero está lleno de conflictos por nuestras almas. Cuando decidimos investigar la Biblia y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, nos acercamos al establecimiento del reino de Dios. Ezequiel tuvo claramente una visión, y Dios consistentemente le proporcionó visiones inusuales que lo llevaron a hablar de manera inusual. Desde manos y rollos descendiendo del cielo hasta 4 abominaciones cometidas en el templo, vides, águilas, leones, huesos secos y fuego, Ezequiel tenía imágenes extrañas pero memorables. Estas imágenes a menudo venían con interpretación divina e instrucciones sobre cómo debía comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el idioma del liderazgo sobre visión, ver claramente, mostrar de manera creativa y decir constantemente. A pesar de la respuesta del pueblo, Ezequiel permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. El término «hijo del hombre» se usó aproximadamente 90 veces para referirse a Ezequiel y enfatiza que él es solo un mensajero del soberano divino del universo que planificó todos los eventos que iban a suceder y que no podían ser detenidos.
Ezequiel era un comunicador habilidoso que alentaba a las personas a escucharlo y a involucrarse en asuntos importantes. Era conocido por su creatividad, a menudo incorporando recursos visuales y actuaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Obedecía prontamente las instrucciones del Señor, incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios le pidió que llevara a cabo parecían extrañas o embarazosas. Su ministerio dinámico le ganó el respeto, la atención y la admiración de los ancianos de Judá. A pesar de los esfuerzos de Ezequiel por presentar una visión para su generación, ellos escuchaban pero se negaban a actuar de acuerdo con sus palabras, lo que lo dejaba decepcionado. Se esforzó por compartir su mensaje, pero permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. Lamentablemente, nadie actuó según las advertencias de Ezequiel dadas por Dios. Ezequiel era un vigilante convocado para alertar al pueblo sobre el peligro inminente si no se arrepentía. Así como un vigilante que avista un ejército aproximándose aconseja a las personas prepararse o enfrentar la destrucción, Dios se describe a sí mismo para Ezequiel como aquel que proporciona las palabras correctas. Es el director de este gran drama que Ezequiel representa. Él es el autor del guión que Ezequiel debe leer al pueblo y es el autor que cierra el telón cuando la obra termina, un final en forma del ejército babilónico invasor, cuando ya es demasiado tarde para que las personas descubran que la obra no es simplemente una representación. El propósito de los ángeles en primer lugar es cumplir la palabra de Dios. Los ángeles son los anfitriones en la actuación de Dios, siguen la palabra de Dios para asegurar su cumplimiento. En la Biblia, la frase «El Señor de los ejércitos lo cumplirá» se usa frecuentemente cada vez que se da una profecía notable que no puede ser explicada humanamente. Los ángeles de Dios tienen licencia para llevar a cabo todo lo que sale de la boca de Dios, son tropas de ataque que enfrentan a los oponentes, siempre obtienen respuestas y son victoriosos después de cada acción. Además, complacen a Dios. Salmo 103, 20-21, bendigan al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su palabra. Bendigan al Señor, todos sus ejércitos celestiales, ustedes sus siervos que hacen lo que le agrada. Los ángeles están comprometidos a obedecer los mandamientos de Dios, por lo que pueden ser enviados a realizar todo lo que Dios ha ordenado. La palabra dice, díganle a los justos que les irá bien, que disfrutarán de las recompensas de sus buenas acciones. Isaías 3:10. Además de los Ofanim, los ángeles tienen diferentes jerarquías. En un sentido general, el grupo más grande de ángeles se llama ángeles regulares. La mayoría de las veces que se mencionan los ángeles en la Biblia, se refiere a estos ángeles no identificados. Hablar de ángeles comunes puede parecer una contradicción en términos, después de todo, ¿cómo podrían estos seres extraordinarios considerarse algo común? Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es adecuada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes mencionadas en la Biblia, querubines, serafines y arcángeles. ¿Cuál es la relevancia de los ángeles? La siguiente pregunta es, ¿los ángeles todavía son relevantes? ¿Los necesitamos hoy como cristianos llenos del Espíritu Santo? Una mirada a las vidas distintivas de las personas en la Biblia revela que todas ellas experimentaron comunión angélica. Casi ninguna persona elegida en las Escrituras careció de una prueba física real de comunión angélica. Dios dijo, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Malaquías 3:6. Por lo tanto, lo que Él hizo ayer, todavía lo hace hoy. El texto expone claramente la relevancia continua de los ángeles en la obra de Dios. Hoy en día, los ángeles son considerados una parte esencial e indispensable del plan divino para los redimidos. La unción no reemplaza los servicios de los ángeles. Incluso Jesús, nacido del Espíritu Santo y ungido por Él, necesitaba la asistencia de los ángeles. Es asombroso pensar que Jesús creía en los ángeles y disfrutaba de su ministerio, a pesar de ser el Hijo del Altísimo. Incluso antes de su nacimiento, el anuncio de su llegada fue hecho por un ángel. Cuando surgió peligro debido a las noticias de su nacimiento, un ángel instruyó a José a llevar al bebé Jesús a Egipto para que se cumplieran las Escrituras. Sin embargo, a pesar de la importancia de los ángeles, hay limitaciones en nuestra percepción de su ministerio en nuestras vidas. La primera limitación es la ceguera espiritual.
Para experimentar plenamente todo lo que está escrito en la palabra, es necesario creer antes de poder experimentarlo. Los ángeles, como anfitriones del cielo, nos rodean, pero el mundo demoníaco y el mundo angelical son invisibles. Debemos reconocer que los ángeles pertenecen a una dimensión de creación que apenas comprendemos. En este reino, las restricciones son diferentes a las que Dios ha establecido en nuestro mundo. Dios ha otorgado a los ángeles un conocimiento y una movilidad superiores a los de los seres humanos. La Biblia nos informa que los ángeles, como los hombres, también fueron creados por Dios. El reino de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. La Biblia menciona a los ángeles directa o indirectamente casi 300 veces, cubriendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque los ángeles, incluyendo a los Ofanim, nunca se llaman la atención a sí mismos, atribuyen la gloria a Dios y transmiten su mensaje a los oyentes como la palabra de entrega y sustento de la más alta orden. A pesar de su gloria, los seres celestiales se desvanecen ante la indescriptible gloria que reside en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante el cual todo el poder en el cielo y en la tierra se inclina en adoración santa y exaltada. En la visión de Ezequiel 1, las ruedas representan la naturaleza divina de Dios mediante un poderoso y magnético movimiento y acción. Dios aparece en un trono que se asemeja a un carro, y su gloria es suprema y está presente en todo el universo. La revelación enfatiza su unidad y coordinación. Aunque la visión puede ser aterradora, retrata la magnificencia y el esplendor de Dios que se manifestó ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Les recordó su santidad y poder como Señor de toda la creación. El mensaje era claro: a pesar de que su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios seguía en el trono y podía manejar todas las situaciones. La lección para hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente trabajando en su plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre preciso y nunca falla. La Biblia contiene fascinantes descripciones de ángeles, especialmente los misteriosos Ofanim, quienes juegan un papel vital en el cumplimiento de la voluntad divina. Ezequiel, durante el exilio babilónico, tuvo visiones extraordinarias de estos seres celestiales, revelando el poder y la omnisciencia de Dios. Estas visiones no solo muestran la majestuosidad del trono de Dios y su control sobre el cosmos, sino que también nos recuerdan que Dios está siempre presente y en control, sin importar las circunstancias. Es fundamental que, como creyentes, entendamos y aceptemos la realidad del reino sobrenatural, reconociendo la presencia y el papel de los ángeles en nuestras vidas y en la obra divina. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los misterios bíblicos. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor la increíble obra de Dios a través de sus ángeles. No olvides darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios y opiniones. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11.